Gracia y paz, mis queridos hermanos, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un día más de nuestra lectura de la Biblia en un año. Gracias primeramente a nuestro Señor por permitirnos leer su santa palabra y gracias a ustedes por ser fieles a la lectura y ser fieles a nosotros con este proyecto. Hermanos, espero que compartan este vídeo, espero que les edifique y sobre todo, espero que sigan leyendo la palabra del Señor. Soy David, miembro de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona y hoy soy el encargado de leer los capítulos 30, 31 y 32 del libro de Números. Pero antes, hermanos, como siempre, vamos a hacer una oración al Padre para que nos guíe. Amén, oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Padre, gracias por Jesús, gracias por el sacrificio, gracias por la vida de Jesús, gracias por la muerte, gracias por la resurrección, gracias porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos diste vida a nosotros, Padre. Gracias por habernos traído al camino correcto, es decir, el único camino verdadero que es Cristo. Gracias por la salvación cuando no tenías por qué, porque éramos inmundos, éramos lo peor de lo peor, y solo tú, por gracia, decidiste salvarnos a un pueblo redimido. Así que gracias por el sacrificio, gracias por Jesús, gracias por la sangre de Jesús, y gracias por cada día perfeccionarnos y transformarnos más a la imagen de Cristo. Padre, en este momento te pido que seas tú hablándonos, Padre, con tu santa palabra. Es un gozo y un privilegio poder leer tu santa palabra. Y ayúdame a decirlo todo tal y como tú lo dejaste puesto. Así que Padre, ayúdanos en este momento a concentrarnos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón en tu santa palabra. Háblanos, Padre, háblanos en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, hoy vamos a seguir en el libro de Números con los capítulos número 30, 31 y 32. Amén. Así que vamos a leer la santa palabra de Dios. Capítulo número 30 del libro de Números. Y dice así como subtítulo: La ley de los votos. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas, si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido, o se impuso una obligación por juramento, y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de sus labios, de ella en relación con sus votos, o en relación con la obligación de sí misma, no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella,
entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y una mujer, y entre un padre y su hija, que durante su juventud está aún en casa de su padre. Capítulo 31. Venganza sobre Madián. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. Y habló Moisés al pueblo diciendo: armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1000 de cada tribu, 12.000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. E hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Y trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra. Y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. Y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos al 3º y al 7º día. Y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste al fuego, lo pasaréis por agua. Y en el 7º día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Después podréis entrar al campamento. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación. Y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, 1 por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás 1 de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y lo darás a los levitas que guardarán el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675.000 ovejas, 72.000 cabezas de ganado y 61.000 asnos. Y de los seres humanos,
de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32.000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337.500 ovejas en número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas. Y las cabezas de ganado 36.000, de las cuales el tributo al Señor fue de 62. Y los asnos 30.500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61. Y los seres humanos 16.000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Y Moisés dio el tributo, que era la ofrenda al Señor, al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los hijos de Israel, que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337.500 ovejas, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 asnos y 16.000 seres humanos. Y de la mitad del botín de los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: «Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y ninguno de nosotros falta. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor». Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16.750 siclos. Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del Señor. Capítulo 32. Rubén y Gad se establecen en Galaad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para el ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad.
porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán, al oriente. Y Moisés les dijo: si hacéis esto, si os armáis delante del Señor para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sojuzgada delante del Señor, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Señor y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros pequeños, y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad, mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y Moisés les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados para la batalla, cruzan con vosotros el Jordán en presencia del Señor, y la tierra es sojuzgada delante de vosotros, entonces les daréis la tierra de Galaad en posesión. Pero si no cruzan armados con vosotros, tendrán la herencia entre vosotros en la tierra de Canaán. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén diciendo: como el Señor ha dicho a vuestros siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad, y a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, a Tarot, a Aroer, a Tarot Sofán, Jazer, Jobbeja, Bet-Nimra, Bet-Arán, ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas. Y los hijos de Rubén construyeron a Esbón, Eleale y Kiriataim, y Nebo y Baal-meón, cambiando sus nombres, y Sibma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó con sus pueblos y los llamó Jabot Jair. También Noba fue y conquistó a Kenat y a sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor de hoy. Bendita palabra y muy, muy edificante. Bueno, hermanos, hemos visto 3 capítulos, en los cuales cada capítulo es diferente, suceden cosas diferentes, pero hay una palabra en concreto que se puede juntar en los 3, que es la palabra obediencia. Aunque vemos mandamientos, vemos desobediencia del pueblo, vemos que quieren hacer sus ideas, quieren hacer sus cosas, hay una palabra en común entre los 3 capítulos que es la obediencia. Y vamos a explicar rápido lo que hemos leído. Por ejemplo, el capítulo 30 de Números, en el que decía la ley de los votos, vemos claramente un mandamiento y una ordenanza del Señor, ¿no? En lo que dice que cuando tú haces un voto al Señor, se debe cumplir. Se debe cumplir. Es un voto sagrado al Señor. Igual que le haces una promesa a tu esposa, una promesa a un amigo, le juras cualquier cosa, para el Señor es santo. Y es una promesa o un voto al Señor. Por eso dice que un voto se debe cumplir al Señor. Pero el voto de un miembro subordinado de la casa, en este caso la hija al padre o la mujer al marido, puede ser cancelado por la cabeza de hogar, que en este caso sería o el padre será la cabeza de hogar con su hija, porque está viviendo con su padre, está a cargo de él, o una mujer con su marido. Digamos, la idea principal es que tanto si el padre a una hija o el marido a una mujer no está de acuerdo con este voto o cualquier cosa, él puede cancelarlo por ser el cabeza de hogar.
Por eso Moisés decía que no hicieran votos imprudentes, votos a la locura, a lo loco, votos por emocionalismo, que no hicieran votos imprudentes. Pero si realizaban esos votos imprudentes, aunque hubiera sido en un momento de calentamiento o en un momento de emoción, tenían que cumplirlo. Así que hermano, hagas la promesa que hagas, tienes que cumplirlo. Por eso hoy en día, vamos a poner un ejemplo con los padres con sus hijos, ¿no? Los padres con sus hijos quieren cuidarlos, como dice aquí un padre y una hija, ¿no? Quieren cuidarlos muchísimo, porque los hijos viven con sus padres. Y los hijos, en el momento que van a hacer, como cuando nosotros éramos hijos, vivíamos con nuestros padres, en el momento que van a tomar una decisión, o van a hacer una promesa o cualquier cosa, deben acudir a sus padres para que sus padres le ayuden a tomar esas decisiones. Porque los hijos a veces son muy emocionales, sobre todo los jóvenes, son muy a lo loco. Y voy a tomar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a irme aquí, voy a irme allá. Cuando, hermano, tomas una decisión o haces un voto, tienes que hacerlo con cabeza, porque sabes que es un voto para el Señor. Y ese voto, como decía aquí, la ley de los votos es la ley del Señor y se debe cumplir. Así que mucho cuidado con las promesas que hagas, mucho cuidado con los votos que hagas y, hermano, te doy un consejo. Cuando vayas a hacer un voto, acude a hermanos maduros, acude a los pastores cuando vayas a tomar una decisión, acude a hermanos que tengan más años en la fe, hermanos maduros. Cualquier decisión que vayas a tomar y sobre todo ora al Señor y pídele discernimiento y pídele para tomar ese voto y esa decisión, porque una vez que tomes la decisión, el voto o la promesa, no hay vuelta atrás y tienes que cumplirlo, hermano. Eso es lo que es la idea clave. Por eso es una obediencia al Señor, que los votos que hagamos debemos cumplirlos. Por eso hoy se dice muchas veces, me has dado tu palabra. En aquellos tiempos no había escritos, era todo de palabra. Así que piénsate mucho cuando vayas a hacer una promesa o tomar una decisión. Ora, pide consejo, pide discernimiento, pero sobre todo ora al Señor para que te guíe en esa decisión que vas a tomar. Luego también vemos, en el capítulo 31 vemos la guerra contra Madián, ¿no? ¿Por qué vemos esta guerra? Porque la venganza contra Madián era porque los madianitas habían seducido, en capítulos anteriores, como veíamos, a los israelitas a la adoración de ídolos y a la inmoralidad sexual. Y entonces eso Dios lo odia, por eso dice, ir y matarlos a todos, ¿vale? Vemos una desobediencia al principio porque ellos matan a todos los hombres, matan a los niños, pero dejan a las mujeres libres. Y entonces el Señor se enfada. Entonces Moisés les dice que tienen que matar a todas las mujeres menos a las vírgenes. Y ya entonces vuelven y obedecen. Por eso vemos la obediencia al Señor, ¿no? Vemos, como dice aquí, unos capítulos, ¿no? Vemos cómo lo hacen todo, luego matan a todas las mujeres menos a las vírgenes y luego si han tocado algún muerto tienen que purificarse todo como el Señor decía. Y luego también vemos como aquí aparece el tema de las ofrendas, en la cual las ofrendas, el Moisés le dice el Señor que tiene que tomar una parte de los soldados que han ido a la guerra, otra parte del pueblo, ¿no? Cómo tenían que dar las ofrendas para el Señor de cada uno. Y luego vemos como los soldados, como agradecimiento al Señor, porque no han muerto ninguno y han vuelto, dan otras ofrendas. Vemos como, por ejemplo, hay una parte del pueblo, una porción del pueblo que da unas ofrendas. Luego vemos como los guerreros dan unas ofrendas por agradecimiento al Señor. Y vemos como luego también dice Moisés que la mitad de las ofrendas del pueblo se las tienen que dar a los levitas para que la ofrezcan al Señor porque están en el tabernáculo. Todo como el Señor decía. Entonces ellos en esa parte sí que hacen una obediencia perfecta. Ofrendan todo. Lo que dice Moisés, la parte que Moisés dice, tanto del pueblo como de los guerreros y los levitas al Señor, tal y como el Señor dice, después de haber tenido una desobediencia, luego obedecen perfectamente. También sale la palabra obediencia. Y finalmente vemos como las tribus de Rubén, las tribus de Gad, y al final vemos una parte de las tribus de Manasés, los cuales ellos querían tomar decisiones, ¿no? A lo loco. Decían, no, nosotros no queremos ir donde el Señor dice después del Jordán a tierra de Canaán, que no, queremos quedarnos aquí porque esta tierra es buena para nosotros. Pero entonces Moisés, ¿no?
les dice lo que tienen que hacer. Vale, perfecto. ¿Queréis quedaros? Haz una cosa, dejad los niños, las mujeres, pero vosotros venid con nosotros hasta donde el Señor ha dicho. Porque si obedecéis al Señor hasta el final, luego esas tierras serán vuestras. Vamos hasta después del Jordán. Una vez que obedezcáis al Señor, ya no tenéis ninguna obligación con el Señor y os daremos esas tierras para que vosotros podáis vivir. Y vemos también cómo hacen esa obediencia. Dicen, vale, haremos como el Señor dice. Iremos con nuestros hermanos, iremos hasta la tierra después del Jordán, los acompañaremos, los ayudaremos a todos a traspasar esas tierras y luego nosotros nos estableceremos aquí. Vemos claramente la palabra obediencia. Por eso, hermanos, aplicaciones claras de estos 3 capítulos. La primera, si haces un voto, piénsatelo bien, porque es un voto para el Señor y no te puedes echar atrás. Pide consejo a hermanos maduros, pide consejo a pastores, a amigos, familiares, incluso a tu esposa, pero sobre todo pide consejo al Señor orando. Segundo, hermanos, en el tema de la guerra con Madián, es decir, que todo lo que poseemos proviene de Dios y todo lo que pertenece es del Señor. Por eso debemos darle todo al Señor y ayudar a los demás. Por eso nosotros ofrendamos en nuestra iglesia, porque el Señor nos provee y una parte de lo que nos provee es para el Señor y para ayudar a los demás. No seamos egoístas, porque nosotros debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos, ya que nos ha ayudado en los momentos difíciles y no nos ha dejado de la mano. Incluso a veces nos ha dado más de lo que esperábamos. Así que todo lo que tenemos proviene del Señor. Demos una parte al Señor como ofrenda, aparte de dar gracias por todo y por cuidarnos. Y finalmente, como las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, obedezcamos al Señor en todo lo que nos dice y no tomemos decisiones a lo loco y hagamos lo que nosotros queramos. Así que, hermanos, ayudemos a todos, Nosotros queremos estas cosas, pero primero vamos a obedecer al Señor, porque el Señor luego nos dará todo, vendrá dado. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Sobre todo, solo por recalcar, hermanos, seamos obedientes al Señor. Tengamos esa palabra clara, obediencia al Señor, como fue obediente nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció durante toda su vida, durante todo su ministerio, murió sacrificándose por nosotros y por nuestros pecados, obedeciendo al Padre, y el Padre lo llevó a lo alto, a los cielos, a la diestra de Él. Así que obedezcamos como Jesús obedeció. Amén. Vamos a orar para despedir este vídeo. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias por poder leer tu santa palabra. Gracias, Padre, y ayúdanos a ser obedientes en todo. Obedientes como fue Cristo, que obedeció sin murmurar y sin rechistar. Incluso murió por todos nosotros y por nuestros pecados. Y dejó que derramaras su ira contra Él por nosotros y pagó con sangre para nosotros salvarnos. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser obedientes como Cristo. Y todo lo que tú nos darás será para nuestro bien. Gracias, Padre. Ayúdanos, como decíamos aquí, a no hacer votos a lo loco, sino votos con cabeza. Y lo mejor que vamos a hacer es pedirte discernimiento a ti. Ayúdanos, Padre, a ayudarnos unos a otros. Ayúdanos a ofrendarte, porque todo lo que tú nos das es para bien. Así que, Padre, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones a la imagen de Cristo y bendícenos cada día. Y si en algún momento nosotros nos desviamos, llévanos al camino de vuelta. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, cuídanos y guárdanos en el día de hoy y siempre, y ayúdanos, como digo siempre, a obedecerte en todo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Compartan el vídeo. Espero que edifiquen a otros hermanos, a otras personas, a otros familiares y que se edifiquen ustedes. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Cuídense mucho. Un saludo y un abrazo desde aquí, desde Barcelona, mis hermanos en Cristo. Y recuerden que los amamos en el Señor siempre. Amén. Cuídense y que la paz del Señor sea con todos ustedes.